El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas protagonizaron un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende y la Unión Popular. Tras esto, tomó el poder una junta militar liderada por Augusto Pinochet, que sostuvo una dictadura o régimen militar, dependiendo a quién se lo pregunte, hasta 1990. Las opiniones, tanto sobre la junta militar como sobre los grupos opositores, son muy variadas, siendo estas motivo de gran polémica hasta la actualidad. A continuación, vamos a explorar algunos de los puntos de vista existentes en torno a este tema y a conocer las historias de algunas personas que vivieron este periodo. Vamos ahora al Café Crónica Digital a conseguir la muestra de ideas y las opiniones sobre las ideologías dadas en el gobierno o dictadura militar. El Café Crónica Digital, ubicado frente a la Plaza Brasil, es uno de los principales puntos de encuentro de los comunistas en Santiago. Al interior del café, que también opera como sede del periódico en línea homónimo, encontramos a varias personas que manifestaron interés en hablar sobre el tema. A ver, la dictadura, un proceso duro, difícil, y creo que ninguna dictadura es buena. Ninguna, sin ponerle nombre. La que yo viví fue la de Pinochet. Perdí juventud, amigos, familia. Entonces, para mí las dictaduras no son buenas. Mira, el comportamiento según la historia y yo, además, creo que se debió a imponer en este país un modelo de sistema económico neoliberal que no existe en ninguna otra parte del mundo. O sea, y la única manera de instaurar un sistema como ese tiene que ser a la fuerza, con la fuerza de las armas, porque nadie que tenga dos dedos de frente va a aceptar lo que pasó. Entonces, entre la violación de los derechos humanos más la instauración del sistema económico, creo que fue macabro. Yo creo que una de las cosas, no hay nada bueno, así como, pero tampoco todo es tan negro. Entonces creo que, por ejemplo, a mí me tocó pasar toda mi juventud luchando contra esa dictadura. Pero ¿cómo se hacía? Se hacía en lugares como este. Nos juntábamos en café, nos juntábamos, era una manera más ingeniosa porque no estaban los espacios. Incluso estaban prohibidas las reuniones de más de 2 personas. Mucha gente muerta, mucho, y finalmente no ganamos. No creo que hayamos ganado. No lo creo. No tengo una opinión, tengo una experiencia de vida, entonces creo que lo más horrible para un joven vivir, me tocó, yo era un adolescente, es que algo externo a tu familia, a tu vida, irrumpe sobre tu realidad y te la transforma para siempre. Ese es el golpe. Yo soy de Valparaíso y empezamos a escuchar las noticias y nos llevaron a la casa de un tío. Mi papá hacía clase en la universidad, estábamos en un cerro y yo escuchaba por la radio el discurso de Allende y lloraba porque pensaba que iban a matar a mi papá. Y de un día para otro vivía en una guerra. Entonces no tengo ninguna opinión, tengo una experiencia. Una experiencia terrible, como un segundo a otro la vida, sobre todo cuando uno es pequeño, se transforma todo cambia, pero no era que tú te equivocaste, me porté mal, me fumé el pito, no. Era como que algo externo irrumpe sobre tu realidad y te convierte en un perseguido y todo cambia y uno tiene que crecer de un segundo a otro. Para mí era un asesino y como me recuerdo la televisión, haberlo visto,
Yo creo que se produce un shock tan increíble que masivamente la gente creía, no, esto se termina mañana, es como un chiste. Nadie lo podía asimilar. La gente se entregaba, porque llamaban a las personas. Pero yo, desde mi punto de vista, de ser una adolescente en ese tiempo, entendí inmediatamente que era una guerra y entendí inmediatamente que estaban gobernando asesinos. Nadie me lo tuvo que explicar, porque sentí inmediatamente que podían matar a todos mis conocidos. Yo fui militante de los Juventudes Comunistas, en el exilio primero, y retorné sola al país a pelear y me parece que era tan infantil todo, grave de hoy en día. Había una buena intención, había un buen deseo, pero nos faltó madurez. Todas las formas en ese momento, para mí todas las formas eran válidas. No pienso lo mismo hoy en día. No lo veo de la misma forma, pero en su momento pensé que había que matar, como nos habían matado a nosotros, porque había habido una guerra y estábamos en guerra. Era guerra para mí, no era otra cosa. Nuestra próxima parada es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Quinta Normal, donde hablamos con 3 guías expertos en el tema. Bueno, estamos en el Museo de la Memoria para continuar con esta entrevista, pero no nos dejan grabar dentro a la gente ni el mismo museo. Mi opinión es, tiene diversos matices, puntos, porque hay generalmente, pero por lo general pasa por una percepción negativa en cuanto a los efectos que generó, los efectos en cuanto a derechos que fueron vulnerados, pero también en cuanto a los efectos que tiene el presente con una serie de elementos que están presentes como la Constitución, elementos vinculados a la visión que hay con respecto a la educación, la salud, las pensiones. Entonces, al hacer como una panorámica general, diría que tengo una visión negativa con respecto a la dictadura. Bueno, que fue un periodo de mucha represión política, social, que afectó, creo, duramente a muchas personas en el país, que dividió políticamente a Chile más de lo que ya estaba en esa época y que de algún modo marca el desarrollo de la política de los años 90 en adelante, un poco lo que se vive hoy en día. Siento que todavía es parte, digamos, o está asociado con lo que se vivió en aquel tiempo. La dictadura marcó esta división que se vive hoy en día en la política en Chile. Bueno, no estoy en contra de todos los tipos de violencia, pero la tortura no es algo justificado de ninguna manera. Sí siento que hay ciertos tipos de violencia organizadas que se dan desde, por ejemplo, los sectores como más explotados, que a lo mejor podría llegar a entenderlas, pero la violencia estatal no es entendible en ninguna de sus formas, menos este tipo como tan extremo de intolerancia. Igual hay que entender que era un escenario global donde las disputas entre la izquierda y la derecha eran como muy acaloradas, pero bueno, de ninguna manera. Finalmente, nos dirigimos a la Fundación Presidente Augusto Pinochet, donde nos recibe Roberto Mardones, ex secretario de prensa de Pinochet y actual gerente de la fundación. Roberto nos da un tour por su museo y nos cuenta su opinión sobre el hombre a quien representa su fundación. Mi nombre es Roberto Mardones Sáez, soy periodista de profesión, soy de hace 3 años el gerente de la Fundación Presidente Pinochet. Puedo decir que el gobierno militar tuvo una gran cualidad para los chilenos, para la mayoría del pueblo chileno, y es que nos devolvió la libertad que en algún momento estuvo conculcada por la administración anterior de Salvador Allende. Por lo tanto, los chilenos le debemos, y me siento yo testigo de aquello, le debemos el progreso que alcanzó Chile en los 16 años y medio de gobierno, en lo social, en lo económico y en lo institucional, porque también nos entregó una constitución de la cual hemos disfrutado, la han disfrutado
los presidentes Elwin, Lagos, Frei y la presidenta Bachelet. Bueno, las políticas del gobierno militar que encabezó el presidente Pinochet fueron bastante claras, porque a los pocos días que asumiera la Junta Militar del gobierno, trazó las políticas institucionales del país. Es decir, dijo la Junta Militar que él encabezó: a partir de este momento nosotros comenzamos a vivir un proceso institucional que culmina con la puesta en marcha de la Constitución de 1980. La oposición al gobierno militar tuvo diferentes matices. Bueno, hubo una oposición extrema que significó enfrentamientos con las fuerzas militares, en donde hubo bajas del lado de los elementos terroristas y hubo bajas lamentablemente también desde las fuerzas uniformadas y de carabineros. Eso fue lo más radical que hubo. Hubo personas e instituciones que le hicieron oposición al gobierno, una oposición constructiva. Creo que la Democracia Cristiana, por ejemplo, tuvo representantes que, si bien es cierto, fueron críticos al gobierno militar, pero esa crítica la hicieron en paz, en tranquilidad, porque ellos creían que el gobierno militar tenía que terminar lo antes posible y entregar el poder a la civilidad. ¿Qué nos puede dar sobre la opinión? Lamentablemente, tengo la peor opinión del gobierno de Salvador Allende. Lo digo porque, con conocimiento a causa, yo estaba en la universidad y me di cuenta y pude comprobar la escasez de alimentos tremenda que había. Yo vivía en una casa de pensión en donde la alimentación diaria era de arroz, alguna sopa y una taza de té de postre, a veces una manzana. Y esto se explica porque nuestro país vivía un desabastecimiento casi absoluto de bienes y servicios absolutamente elementales. No teníamos gasolina, los que fumábamos en ese tiempo no teníamos cigarros, las mamás no tenían fósforos para prender las cocinas, escaseaba la parafina, no había carne de pollo, de ave. O sea, era un caos total al que nos llevó el presidente Allende. Al final de su gobierno, pocos días antes que fuera derrocado por el gobierno militar, dijo que no teníamos dólares ni para raspar la olla. O sea, el presidente Allende, el gobierno de Salvador Allende, dejó al país con una deuda gigantesca y el gobierno militar fue el que pagó esa deuda externa que tenía Chile en Europa, en el Club de París, y también con otras naciones que nuestro país había contraído compromisos económicos. Finalmente, bueno, como él fue depuesto y el país no gozaba de ningún prestigio, el gobierno militar logró recuperar ese prestigio desgraciadamente perdido.